lo primero que debería saberse es sus derechos. Pero si ya eres detenido, lo primero que debería hacer es pedir que te pongan en contacto con una persona de tu confianza o con un abogado. Y no ponerte a hablar cosas, por más que te pregunten, por más amistad que el policía te esté brindando, muchas veces el que te dice, háblame, dime qué fue lo que pasó, que yo te voy a ayudar. Trata de no dar declaraciones en ese momento. Yo sé que los periodistas hacen un trabajo importante, pero también veo como muchos que ya por tener una cámara en la mano o un celular con el que pueden grabar, van y ven una persona que acaba de ser detenido e inmediatamente comienzan a hacerle preguntas que pudieran incriminarlo con el hecho. He escuchado videos donde dice, pero dime qué fue lo que pasó, qué es lo que tú quieres decir. Y muchas veces uno escucha a la persona decir, yo lo hice por tal cosa. Es decir, ese yo lo hice, esa declaración que está dando en ese momento, puede ser usada en su contra. Entonces, lamentablemente, cuando una persona cae preso o está preso, acaba de ser detenido, lo ideal sería de parte del periodista que le va a preguntar, no preguntarle sobre el hecho en sí. Porque de hecho, el Código Procesal Penal, en el artículo 95, el punto 8, prohíbe el que una persona sea exhibido a través de los medios de comunicación, una persona que acaba de ser arrestada o que está en la calidad de imputado.